Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en un mundo de pasión, intriga, por supuesto, mucho amor. Hoy, vamos a explorar un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y que a mí me fascina, las telenovelas turcas. Pero no cualquier telenovela, no señor. Vamos a hablar de los imperdibles del 2025, esas producciones que, créanme, van a arrasar con todo y que no podemos perdernos por nada del mundo. Si son como yo, que viven pegados a la pantalla esperando el próximo capítulo, entonces este es su lugar. Así que agarren sus palomitas, acomódense en su sofá favorito y prepárense para un viaje lleno de emociones y revelaciones. En este vídeo vamos a desentrañar los secretos de las nuevas joyitas que vienen desde Turquía. Les voy a presentar algunas de las producciones que ya están generando un gran revuelo en redes sociales y que, sin duda, van a conquistar nuestros corazones. Vamos a analizar sus tramas, sus personajes, los actores que les dan vida, y por supuesto, los motivos por los que creo que se convertirán en los nuevos fenómenos televisivos. Vamos a sumergirnos en mundos llenos de pasión, de conflictos familiares, de venganzas, de amores prohibidos y, por supuesto, de esos giros inesperados que nos dejan con la boca abierta. Porque si hay algo que saben hacer los turcos, es mantenernos al borde de nuestros asientos. Así que, si les gusta el drama, el romance, y las historias que te hacen suspirar, entonces este vídeo es para ustedes. No se les olvide que todo esto lo hacemos con mucho cariño, y que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que, si aún no se han suscrito, les invito a que lo hagan ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle caña a las telenovelas turcas que nos harán vibrar en el 2025. Empezamos esta aventura con una telenovela que tiene todos los ingredientes para ser un éxito rotundo, la llamaremos por ahora El eco del pasado. Imaginen una historia donde dos familias, marcadas por una antigua rivalidad y un secreto oscuro que se ha mantenido enterrado durante generaciones, se ven obligadas a confrontar su pasado cuando sus herederos, un hombre y una mujer completamente diferentes, se cruzan y la chispa del amor surge entre ellos. Sí, lo sé, es un clásico, pero con un toque turco que lo hace irresistible. Esta telenovela tiene una fotografía impresionante, con paisajes que te dejarán sin aliento, un vestuario impecable y unas actuaciones que te harán creer cada lágrima y cada sonrisa. Lo que me encanta de esta producción es que no se limita al romance, sino que también explora las complejidades de las relaciones familiares, los efectos devastadores del rencor y la capacidad del amor para sanar heridas profundas. Ya se habla de una pareja protagónica con una química espectacular, que traspasa la pantalla, y una trama con giros que te dejarán pegado al televisor. La anticipación por esta telenovela es enorme, y personalmente, no puedo esperar a que llegue a nuestras pantallas. Luego, les quiero presentar una telenovela que se aleja un poco de los clásicos dramas familiares y se adentra en un mundo de intriga y ambición. La llamaremos Sombras de la ciudad. Aquí nos encontramos con una joven abogada, inteligente y decidida, que se ve envuelta en una conspiración política que la llevará a descubrir oscuros secretos de su propia familia. Esta telenovela tiene un ritmo trepidante, con escenas de acción que te harán contener el aliento, y unos personajes secundarios que son verdaderamente memorables. Lo que más me atrae de esta producción es su enfoque en el empoderamiento femenino y en la lucha por la justicia. No es solo una historia de amor, sino también una historia de coraje y determinación. Además, se rumorea que habrá un triángulo amoroso que nos mantendrá en vilo durante toda la trama. Así que prepárense para noches de insomnio pensando en quién se quedará con quién. Esta es una producción que, sin duda, dará mucho que hablar. La tercera telenovela que les quiero presentar es una joya que nos transportará a un mundo mágico y lleno de encanto. La vamos a bautizar como El jardín de los suspiros. En esta historia nos encontraremos con una joven que, tras heredar una antigua casa en un pueblo remoto, descubre un jardín secreto que esconde un poder ancestral. Esta telenovela es una delicia visual, con una puesta en escena cuidada hasta el más mínimo detalle. Los paisajes son de ensueño y la ambientación te transporta a un mundo de fantasía. La trama combina elementos de romance con misterio y toques de folclore turco, creando una mezcla fascinante. Lo que más me llama la atención de esta producción es su capacidad para evocar emociones y para hacernos creer en la magia que puede existir en el mundo. Además, los actores tienen una presencia escénica impresionante, que te cautivará desde el primer momento. Si lo que buscan es una historia que les haga soñar y escapar de la rutina,
entonces esta es su telenovela. Ahora, cambiemos un poco de registro y vayamos a una telenovela que promete ser pura adrenalina. La llamaremos El vuelo del halcón. Esta producción nos presenta un drama de acción con toques románticos, donde un intrépido piloto de aviones se enamora de una mujer misteriosa que está involucrada en una peligrosa misión. Aquí tendremos persecuciones a alta velocidad, intrigas políticas y, por supuesto, un romance apasionado que pondrá a prueba los límites del corazón. Esta telenovela tiene una producción impecable, con escenas de vuelo impresionantes y unos efectos especiales que te dejarán boquiabierto. Lo que más me gusta de esta producción es su ritmo frenético y su capacidad para mantenerte al filo del asiento en cada capítulo. Además, la pareja protagónica tiene una química explosiva, que hará que se te aceleren las pulsaciones. Si les gustan las emociones fuertes y los romances prohibidos, entonces esta es su telenovela. Siguiendo con nuestra lista de imperdibles, les quiero hablar de una telenovela que, aunque aún no tiene nombre oficial, ya está generando muchísimo ruido en las redes. La llamaremos La melodía del silencio. Esta producción nos cuenta la historia de una joven que, tras perder la voz en un trágico accidente, descubre una nueva forma de comunicarse a través de la música. Esta telenovela es un homenaje a la sensibilidad y al poder sanador del arte. La trama es conmovedora, con personajes entrañables y una banda sonora que te llegará al alma. Lo que más me conmueve de esta producción es su enfoque en la superación personal y en la búsqueda de la felicidad a pesar de las adversidades. Además, se dice que la actriz protagonista es una revelación, con una capacidad interpretativa que te dejará sin palabras. Si buscan una historia que los haga reflexionar y que les toque la fibra sensible, entonces esta es su telenovela. Y ahora, una de las telenovelas más esperadas del 2025, la que todos los fans estamos contando los días para su estreno, El legado de la luna. Esta producción es una adaptación de una famosa novela turca y narra la historia de una joven que, tras descubrir sus raíces ancestrales, se ve envuelta en una guerra entre clanes rivales. Esta telenovela es una combinación perfecta de romance, acción, drama y fantasía. La trama está llena de giros inesperados, con personajes complejos y una ambientación que te transportará a otro mundo. Lo que más me entusiasma de esta producción es su ambición y su capacidad para crear un universo propio, con reglas y mitologías fascinantes. Además, se rumorea que la producción ha contado con un gran presupuesto y que los efectos especiales son realmente impresionantes. Si les gusta la épica y las historias que te hacen soñar, entonces esta es su telenovela. No podemos dejar de mencionar una telenovela que, aunque más sencilla en apariencia, tiene el poder de conquistarnos con su naturalidad y su encanto. La llamaremos Café con amor. Aquí nos encontramos con la historia de dos jóvenes que, tras heredar un pequeño café en un pueblo pintoresco, descubren que tienen mucho más en común de lo que imaginaban. Esta telenovela es una oda a la sencillez y a los pequeños placeres de la vida. La trama es ligera y entretenida, con personajes entrañables y situaciones cotidianas que nos harán sonreír. Lo que más me gusta de esta producción es su capacidad para hacernos sentir cómodos y relajados, como si estuviéramos tomando un café con nuestros mejores amigos. Además, la química entre los actores es palpable y te hará creer en el amor a primera vista. Si lo que buscan es una telenovela que les levante el ánimo y que les haga sentir bien, entonces esta es su opción ideal. También quiero comentarles sobre una telenovela que se adentra en el mundo del periodismo y la investigación. La llamaremos La verdad oculta. Aquí nos encontramos con una periodista que, tras descubrir un caso de corrupción, se ve envuelta en una peligrosa trama que la pondrá a prueba. Esta telenovela tiene un ritmo trepidante, con escenas de acción y giros inesperados que te dejarán con la boca abierta. Lo que más me interesa de esta producción es su enfoque en temas sociales relevantes y su capacidad para generar conciencia sobre la importancia de la libertad de prensa. Además, la protagonista es un personaje fuerte y decidido que nos inspirará a luchar por nuestros ideales. Si les gustan las historias que te hacen reflexionar y que te mantienen al borde del asiento, entonces esta es su telenovela. Y por supuesto, no podíamos olvidar una telenovela que nos transportará a un mundo de lujo y glamour. La llamaremos El Palacio de Cristal. Aquí nos encontramos con una joven que, tras casarse con un poderoso empresario, descubre que su vida de ensueño esconde oscuros secretos y peligrosas intrigas. Esta telenovela es un festín para la vista, con una puesta en escena fastuosa y un vestuario que te dejará sin aliento. Lo que más me atrae de esta producción es su capacidad para crear atmósferas de misterio y suspense, así como la complejidad de sus personajes.
Además, se rumorea que habrá un triángulo amoroso que nos mantendrá en vilo durante toda la trama. Si les gustan los dramas de palacio y los romances prohibidos, entonces esta es su telenovela. Finalmente, les quiero hablar de una telenovela que, aunque tiene un tono más ligero y cómico, no deja de ser adictiva y entretenida. La llamaremos Enredos del Destino. Esta producción nos presenta la historia de dos jóvenes que, tras un malentendido, se ven obligados a fingir ser pareja, lo que dará lugar a una serie de situaciones hilarantes. Esta telenovela es pura diversión, con diálogos ingeniosos y personajes carismáticos. Lo que más me gusta de esta producción es su capacidad para hacernos reír y para desconectarnos de los problemas cotidianos. Además, la química entre los actores es innegable y te hará creer en la magia del amor. Si buscan una telenovela que les haga pasar un buen rato y que les saque una sonrisa, entonces esta es su opción perfecta. Y bueno, mis queridos apasionados de las telenovelas, hemos llegado al final de nuestro recorrido por los imperdibles del 2025. Espero que hayan disfrutado tanto como yo descubriendo estas nuevas joyitas que vienen desde Turquía. Hemos explorado mundos llenos de romance, de intriga, de drama, de acción, y también de comedia. Hemos conocido historias conmovedoras, personajes entrañables y tramas que nos dejarán sin aliento. Hemos confirmado una vez más que las telenovelas turcas tienen un encanto especial, una magia que nos atrapa y que nos hace soñar. Hemos visto cómo el eco del pasado nos sumerge en una historia de secretos y rivalidades familiares, como Sombras de la Ciudad nos presenta una lucha por la justicia y el empoderamiento femenino, como El Jardín de los Suspiros nos transporta a un mundo mágico y lleno de encanto, como El Vuelo del Halcón nos llena de adrenalina y pasión, como La Melodía del Silencio nos conmueve con su sensibilidad y su mensaje de esperanza, como El Legado de la Luna nos sumerge en una épica batalla. Entre Clanes, como Café con Amor nos reconecta con la sencillez y la belleza de los pequeños detalles, como La Verdad Oculta nos hace reflexionar sobre la importancia de la libertad de prensa, como El Palacio de Cristal nos sumerge en un mundo de lujo e intrigas, y como Enredos del Destino nos regala risas y momentos inolvidables. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este viaje. Su apoyo y su cariño son el motor que impulsa este canal. Me encanta compartir mi pasión por las telenovelas con ustedes y me siento muy afortunada de contar con una comunidad tan maravillosa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado útil para descubrir sus próximos vicios televisivos. Ahora, me encantaría saber cuáles son sus opiniones. ¿Cuál de estas telenovelas les ha llamado más la atención? ¿Cuál esperan con más ansias? ¿Tienen alguna otra recomendación que les gustaría compartir? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Recuerden que este espacio es suyo, y que sus opiniones son muy valiosas para mí. Y no se olviden, que si les ha gustado este vídeo, les pido que me regalen un me gusta, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que, por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Los quiero mucho y los espero en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el maravilloso mundo de las telenovelas. ¡Hasta la próxima! Y recuerden, a disfrutar de la magia de la televisión.